Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Bienestar, donde continuaremos nuestra charla en relación a las heridas de la niñez. ¿Sabían que la Universidad de Michigan en el año 2023 encontró que las personas que experimentan un rechazo social frecuente tienden a tener una autoestima más baja y enfrentan dificultades en sus relaciones interpersonales? Y además, este estudio destacó cómo el rechazo puede afectar negativamente a la percepción de uno mismo y la calidad de las relaciones con los demás. En esta ocasión, la herida que vamos a tratar el día de hoy y que te quiero compartir para ver en qué parte quizá nos podamos identificar, porque recuerda, según Luis Bourbeau, todos tenemos las 5 heridas. El día de hoy el espacio es para la herida de rechazo. ¿Qué es la herida de rechazo exactamente? Es cualquier manifestación de aversión hacia el feto, sea este abierto y manifiesto o incluso encubierto e inconsciente. El día de hoy quiero que exploremos juntos la relevancia de poder hablar justamente de esta herida y ver cómo ésta ha llegado a afectar nuestras vidas. Lo que estaremos platicando en esta ocasión es su origen, el cómo se vive, algunas características, tanto en la parte conductual como en la parte física. Tomaremos, recuerda, del Core Energetics, la parte de la máscara, el ser inferior y el ser superior de la herida de rechazo. Si te parece bien, vamos a comenzar con esta herida que tiene cosas, muy importantes y donde estoy segurísima que algún aspecto de estos lo vas a identificar en ti. Recuerda, no somos perfectos. Estas heridas son parte de nuestras marcas de batalla que nos han ayudado de alguna u otra manera a sobrevivir a las diversas circunstancias en las que estamos. Hay que aprender a poder obtener de ellas lo mejor y soltar aquello que ya no necesito seguir cargando con ellas para poder emprender ese viaje feliz. Pero también recuerda, las heridas jamás se van. Las heridas van a permanecer en nosotros, solamente hay que saber utilizarlas. Bueno, dicho esto, platiquemos del origen de la herida de rechazo. ¿Entre qué edad más o menos se va a dar? Bueno, esta herida de manera particular es muy importante que te enteres de todo aquello que ocurrió durante el embarazo de tu mamá. Hay quienes dicen que es muy importante para saber todo lo que le ocurre justamente al feto, saber y cuestionar qué pasó 3 años y medio o 3 años antes de que tu mamá se embarazara. Todas las circunstancias emocionales, económicas, sociales, culturales, que de alguna manera la mantuvieron en estrés. Pero para esta herida en particular, tomaremos en cuenta, sí te hables esos 3 años, pero de forma muy especial, meses previos al embarazo y todo lo que tu mamá vivió durante el embarazo. Cuando yo te mencioné la definición de esta herida, y la vuelvo a repetir y me permito justamente leerla, ¿no? Es manifestación de aversión hacia el feto, sí, pero también esta herida puede tratar de referirnos a un rechazo que la mamá haya vivido por el simple hecho de estar embarazada. Entonces, hay que ver qué es lo que pasó, qué es lo que vivió la mamá durante todo el embarazo, y esta misma herida todavía hay algunos estudiosos que refieren que más o menos hasta la 2ª o 8ª semana, ¿no?, de embarazo el niño puede tener esta herida o la puede crear, no se puede originar a partir de lo que viva. Pero hay todavía algunos más que nos refieren que puede marcarse hasta los 3 meses de vida del bebé. ¿De qué va a depender? De las circunstancias, ¿no? Hay quienes será el tiempo muy breve, porque a lo mejor todo el embarazo fue un momento muy estresante vivido por la mamá. Hay quizá quienes vivan el rechazo los últimos meses o dentro de los trimestres que se llegan a vivir, alguno en particular. De eso, recuerda que va a marcar justamente nuestra condición, el que tengamos mucho más marcada esta herida o menos, tanto en nuestra parte emocional o comportamental o incluso la parte física. Entonces, es muy importante saber qué llega a ocurrir.
Dentro de estas cosas que a la mamá le pueden pasar durante el embarazo, pues vamos a tratar algunos temas como muy concretos. Por ejemplo, piensa que a lo mejor tu mamá pudo tener algún problema con tan solo el hecho de embarazarse. Pensando, por ejemplo, en México, cuántas jovencitas, ¿no? Cuántas de nuestras abuelitas, nuestras mamás se pudieron embarazar muy jóvenes y a veces no era realmente lo que querían, sino era como una consecuencia social a casarte, ¿no? Quizá tener el hijo. Entonces, aunque socialmente eso es lo que se esperaba, la realidad de lo que quizá la mamá pudiera sentir que es esa situación, ¿no? Estresante de decir, no es el momento, no quiero ser madre, pero tengo que serlo. De alguna manera, en el inconsciente de la mamá se va a gestar esta parte de no querer estar embarazada. Otra parte por la cual también se va a originar dentro de este estrés que pueda vivir la mamá es pensando quizá en las mujeres de la actualidad, ¿no? Que tenemos pocos espacios para poder trabajar y de repente empiezas a ascender y resulta que sí en tus planes está el ser madre, pero a lo mejor no en este momento y resulta que en este momento en el que menos esperabas resultas estar embarazada. Era quizás sí un deseo, pero este momento no era el adecuado para ti por el trabajo, porque entonces quizá tu carrera que podía estar en ascenso ya no lo va a poder ser. O incluso esta carrera se puede terminar porque quizá en tu empleo ya no quieran o tengan ciertas reglas encubiertas en relación a la parte de embarazo. Entonces, de alguna manera, el primer impulso de la madre hacia saberse embarazada va a ser un rechazo. Este rechazo se puede, como te decía, vivir durante todo el embarazo o puede ser solamente circunstancial. Ciertos momentos en los que tu mamá se fue adaptando, ¿no? Y fue pensando que, bueno, pues estar embarazada quizá puede tener su parte buena, ¿no? Y fue asimilando la idea del embarazo, pero en lo que lo asimila, todo ese estrés vivido por tu mamá va a generar justamente un rechazo. El que también a veces en esta vida en donde las mujeres queremos ganarnos espacio, ¿no? Lugares, como te decía, en la parte de trabajo, o a lo mejor muchas que nos llegamos a veces a ser mamás más grandes, no a los 20 años, quizá por los 30. Pensar en estar embarazada puede ser pensar en estarme restando tiempo de mis actividades, de mi vida, porque a lo mejor ya me acostumbré a ser yo quizá con mi pareja, a ser muy independiente y quizá yo sienta que un hijo me va a atar a algo a lo cual ya no estoy acostumbrada a hacer. O también a veces puede que pase que los papás hayan pensado, incluso también la mamá ha pensado en querer sí tener un hijo, pero en este momento en el que casualmente me embaracé, resulta que estamos atravesando por problemas económicos muy serios. Entonces, el simple hecho de pensar en tener un hijo también me va a provocar estrés, porque ¿de dónde vamos a tener los recursos para las citas médicas, para los medicamentos que tengo que tomar, para tener un cuarto para el bebé y todo lo que implica, obviamente, tener un bebé? Entonces, puede pasar eso, o también puede ser, te digo, en este hecho social de no querer tener un hijo, de a lo mejor yo incluso haberme casado, haber pensado que podía vivir con mi pareja simplemente siendo nosotros dos y no teniendo más hijos, y resulta que con el tiempo pues mi esposo sí quiere tener un hijo, yo no lo deseo, y entonces con tal de complacerlo, ¿no? Porque eso es parte del amor, de las creencias que tenemos en relación al amor, tiene que ser una consecuencia y tengo que serlo porque eso dicta, ¿no? Parte de ser una esposa, dicta la parte del amor. Vuelvo a la parte de las creencias y las ideas, ¿no? En este mundo en el que vivimos, donde si tú no te casas muy joven, donde a veces si no te embarazas muy rápido, entonces, o sea, ¿qué te está pasando, no? Estás mal, y entonces toda la familia empieza a opinar, empieza a pensar. Y eso también puede ser muy estresante para lo que es una mamá. Otra también situación de origen ya, incluso cuando el bebé, ¿no? Ya la mamá está embarazada, y con todos estos procesos y diferentes ejemplos que te he dado de momentos que ocasionan un estrés en una embarazada,
También la situación en que la mamá no conecte con su bebé, no conectar con el bebé que llevo y que se está formando en mi vientre, también llega a crear parte de lo que es la herida de rechazo. No hay una oposición de toda relación física y emocional con este pequeñito que se está gestando en mí. Y hay que también tener muy claro esto, porque a veces no somos tan conscientes de ello. Cuando uno se embaraza, las que ya han tenido la fortuna de ser mamás, los primeros quizá 3 meses, 4 meses, te sabes embarazada, pero la verdad es que todavía no te cae el 20 de estarlo. ¿Por qué? Porque quizá, ¿no?, el vientre, la barriguita, no está creciendo mucho. O sea, ligeramente se llega a inflamar, como cuando una mujer normalmente está en sus días o cuando come ciertos alimentos que te mantienen como inflamada, pero realmente no ves esa panza, ¿no? Entonces, lo que te decía, quizá parte de ese primer trimestre es donde muchas heridas y mucha parte del rechazo inconsciente está presente. Llega a veces a ver ese cambio en las mamás cuando ya, ¿no?, más o menos entre el cuarto y quinto mes empieza a botarse un poquito la panza y entonces ya empiezas a ver realmente o a sentir algo dentro de ti. Pero recuerda que hay mamás que lo van a pasar. También un rechazo, obviamente quizá el más lógico y el primero que te pudo venir cuando yo te mencioné de ciertas situaciones estresantes que pueda pasar la mamá, ¿no?, previo a saberse embarazada, estar embarazada y en lo que, como te mencionaba, ¿no?, está haciendo conciencia de su nuevo estado, es también la parte de la violación. Hay obviamente muchas mujeres que por las creencias sociales, culturales, religiosas, no les es permitido poder abortar, ¿no?, por todas las ideas que puedan venir. No estoy hablando si sea bueno o malo, ese no es el tema del día de hoy, pero al final el que haya sido violada, el que tampoco deseara tener a ese bebé, sino se viera obligada a tenerlo, es también una razón totalmente imperante de crear esta herida. Ahora, también, ¿qué otra cosa puede crear este estrés y generar esta herida de rechazo en el bebé? Si yo como madre tuve muchas complicaciones para quedar embarazada, ¿no?, quizá tuve que estar sometida a tratamientos de fertilidad y entonces, aparte que esos tratamientos de fertilidad son bastante dolorosos, ¿no?, física, emocionalmente para la mamá, incluso también para el papá, ¿no?, depende de cuál sea ese método al cual se hayan metido para poder, ¿no?, ser papás. Ya una vez que la mujer llega a quedar embarazada, también de forma muy inconsciente a todas las mujeres que han trabajado, ¿no?, que han tenido esta parte del embarazo in vitro y demás, llegan a tener un miedo constante de que ese bebé no se logre. Entonces, ese miedo porque pueda yo perder al bebé, porque tengo que esperarme, ¿no?, a los 3 meses para ver si ya se fijó, y aún así, quizá tenga que tener como cierto tiento en mi estado, ¿no?, el hecho de que pueda abortar o pueda yo tener amenazas de aborto, es también un hecho que va a provocar en el bebé tener cierto rechazo. Y más aún, si también, independientemente por eso, resulta que a mí mi ginecólogo me dice, tu embarazo es de alto riesgo por tal enfermedad o por tal circunstancia, bueno, ese miedo también es muy latente, ¿no? Entonces, todo esto van a ser de los factores importantes para poder gestar en el feto esta herida. E incluso, como te decía, si a lo mejor una niña, una jovencita, resulta que no se cuidó porque no conoció los métodos adecuados para evitar el embarazarse y se embaraza muy jovencita, entre los 15, 17 años o hasta a veces ya más jovencita, y resulta embarazada, el hecho de tener que enfrentar a su papá y decirle, a su papá, a su mamá, y decirles que queda embarazada, también ese gran temor de poder decirlo y de ver qué pueda ocurrir, ¿no?, a partir de esto, y como te decía, también la vida le va a cambiar, igualmente genera en el feto esta herida. Ahora, nosotros
como bebés, bueno, no como bebés, como fetos realmente, no tenemos una memoria de estos acontecimientos. Hay que recordar que mientras estamos en el vientre de nuestra madre nos estamos formando y que de acuerdo a cada trimestre nos vamos formando, se van formando órganos, ¿no? Parte de todo lo que es la parte del sistema. Y estaría de manera particular, quizás si tú trabajas con algún tipo de medicina alternativa, holística, que te ayude, ¿no?, a recordar ciertos momentos a partir de la hipnosis, para que puedas tener claros ciertos momentos de tu vida dentro del vientre de tu mamá y ubicar el rechazo de forma particular, quizás lo puedes hacer. Pero de manera general, la verdad es que nadie va a recordar, nosotros que fuimos fetos, no vamos a recordar el hecho. Recuerda que en esta parte de las heridas lo que mayormente va a ocurrir es que nuestro cuerpo lo que recuerda no son las experiencias como tal, sobre todo en esta herida. Va a recordar todas las sensaciones que le generó estar en ese estrés en el vientre de la madre. El cerebro arcaico, que es uno de los primeros que se nos desarrolla, que busca justamente la supervivencia, va a buscar eso. Cuando siente que se activó la alarma de cuidado, estamos en peligro de muerte bajo las circunstancias que ya te mencioné anteriormente, el feto va a intentar contraerse, ¿no? Va a estar muy tensionado durante el crecimiento de la panza de la mamá. Porque hay que recordar que la conexión con la mamá, ¿no?, además de, bueno, en el ombligo para transmitirle todos los alimentos también, a partir de ese torrente sanguíneo, esa conexión tan grande que hay entre madre e hijo durante el embarazo, tanto es la parte de nutrirlos como también todo ese estrés que la mamá llega a vivir. Es ahí donde comparte el estrés, ¿no? El bebé poco a poco va a sentir más los latidos de la mamá, el nerviosismo, pero el bebé no razona, el bebé solamente siente y se siente en peligro, y por eso te decía, va a comportarse de cierta manera y su cuerpo va a adaptar ciertas posiciones, y de alguna manera ese cerebro arcaico va a hacer que este niño adquiera un físico muy en particular. Pero repito, son las sensaciones las que recordamos, no los hechos como tal. Por eso es muy importante que de todo lo que te acabo de comentar, pues si tú en algún momento, cuando sigamos avanzando y describa la parte de la corporalidad y algunas características de la máscara y quieras como saber realmente si sí o no tienes más rechazo o no, aunque sea muy evidente en la parte física, yo te recomiendo que platiques, si aún tienes a tu madre viva, platiques sobre la parte del embarazo, y quizá ahí tú puedas entender muchas cosas y reconciliarte con ello. Porque piensa que no siempre, les digo, en esta parte del rechazo, significa que la mamá siempre te va a rechazar durante todo el embarazo. Son momentos. Y después, como te mencionaba, a partir de que quizá muchas mamás cambian y les cambia el chip a partir de ver la panza, no de sentir más al bebé, la situación quizá va cambiando, pero los primeros meses pudo gestarse ahí algo. ¿Cómo se vive el rechazo? Desde la parte del feto y cómo lo va viviendo poco a poco la persona. Bueno, de antemano va a vivir o va a pensar que la existencia, el solo hecho de existir, es una amenaza, porque así lo vivió por el tiempo que fuera, como te decía, un trimestre, un mes, una semana, un día, tantas horas en la panza de su mamá, que entre más esto se haya prolongado, más va a ser amenazante el mundo y la vida para tanto el feto como ya la persona adulta. Para este bebé va a ser como estar en una guardia constante, ¿no? Cuidándose de todo y de todos en cualquier momento. Por eso mismo, como te mencionaba, va a ser una tensión en el cuerpo por la tensión que a su vez vive la mamá. ¿Qué es lo que va a pasar? Que sus músculos no se van a desarrollar tanto en este tipo de niños. Generalmente, a partir de ahí, los bebés empiezan a tener un cuerpo un poco más contraído, y en la panza de la mamá van a crecer en una condición un tanto limitada, ¿no? ¿Por qué? Porque si me expando, alguien me puede ver, ¿no? Puedo ser visto y quizá pueda justamente matarme.
Esta idea, recuerda, de sobrevivencia es una idea que va a estar permaneciendo de forma constante en las personas que tuvieron la herida de rechazo. Como entonces corro peligro y este cerebro arcaico está cuidando ello, el mensaje que va a estar mandando este cerebro arcaico al cuerpo es de proteger y hacer que la mayor parte del volumen, la carne, los músculos estén en los órganos vitales para su sobrevivencia, y también va a buscar proteger el corazón. De ahí en fuera, la orden de este cerebro va a ser que lo demás no importa que tengamos músculo. Entonces ya te estarás dando la idea de que las personas que tienen herida de rechazo son mayormente delgadas. Y esta área, ¿no?, donde tenemos el corazón, los pulmones, el estómago, que son el hígado, ¿no?, que son nuestros órganos vitales, es donde más quizá músculo van a tener. De ahí en fuera no es necesario para ellos. También algo que es importante es tratar sobre los sentimientos y las emociones. En esta herida, entonces, si se sienten amenazados, hay un miedo constante. Pero recuerda, ese miedo muchas veces lo manejan de forma inconsciente. Van a vivir en soledad. De alguna manera siempre va a haber como muy en el fondo esta idea de que están solos, que no cuentan con nadie. Eso mismo los va a llevar a veces a tener una baja autoestima, ¿no? Porque se sienten no valorados, en automático sienten que no merecen estar aquí y no merecen el afecto de otros. Pero te recuerdo, esto es de forma muy inconsciente. A veces puede que sí, ya conscientemente estén creyendo ver eso, pero siempre sus actitudes son de forma muy inconsciente. Dentro de los patrones y conductas que van a también ser muy recurrentes es que ellos, los que llegan a tener la herida, esta herida de rechazo, van a tender mucho a aislarse. Son personas, como te decía, si físicamente van a empezar a ser delgados, son personas que no quieren ser vistas por completo. Van a aislarse, a esconderse. Son aquellos que en las fiestas los ves como en los rincones, viendo otros cómo se divierten, pero casi quieren pasar súper desapercibidos. Y de hecho su misma delgadez permite esto. Van a también evitar tener ese contacto con las sensaciones y con las emociones. ¿Por qué? Porque tener contacto es algo que puede ser peligroso. Pueden estar en peligro de muerte a partir de sentir. Entonces tienen que evitar tener esa sensación de sentir, porque el sentir les puede volver a revivir todo el estrés que recuerda su cuerpo. El ser rechazado para el cerebro arcaico, ¿no?, es protegerse de esta amenaza, de este depredador, que así le llamamos en descodificación, que puede ser un depredador simbólico, real o virtual, que puede ser trabajo, personas, lugares. Voy a sentirme amenazado, entonces me tengo que, a toda costa que resguardar. Todo puede ser condena de muerte. Todo puede ser una amenaza, sumamente mortal. Entonces, entre menos me vean, va a ser mucho mejor. Entre menos pueda ser considerado para ciertas cosas, también mucho mejor, porque no va a ser necesario que a fuerza me quieran atrapar o que a fuerza no vayan a utilizarme. Porque también ese es otro problema. De repente quieren evitar el ser utilizados. Se dice muchas veces esta frase que el rechazado es el primero que rechaza. Porque antes de que a él lo rechacen, el rechazado va a buscar rechazar, para así evitarse, ¿no?, y ser ellos los primeros en decirle no a una persona y no ser a ellos a los que les digan no, o sufrir esto, porque les digo, esto es, de verdad para ellos puede ser muy grave en la parte del inconsciente. Si tú quieres conocer incluso también en esta parte de comportamental, cómo suelen ser ellos, tanto a veces en la parte positiva y negativa, además de aislarse, van a evitar mucho el contacto con otras personas, el saludar,
quieren, como te decía, no ser visto, no quieren ser el foco de atención para nada, son de los que menos van a hablar, o si se acercan a alguien a hablar, va a ser cuando otros no puedan ver que ellos quieren hablar con esa persona. En el mundo actual quieren hacer todo a partir del celular o de llamadas, pero nada de hacer, nada de ir a atención a clientes, todo de alguna manera en que yo evite el contacto con el otro. Hay, como te decía, 2 películas que yo te invito a que las veas, porque ahí vas a entender, independientemente de la temática de la película, pero los personajes como tal son personajes donde podemos ver la herida de rechazo en acción. Por un lado, la primera película que yo te invito a que puedas ver es la de La increíble vida de Walter Mitty con Ben Stiller, que no voy a hacer promoción ni completamente a la plataforma, pero una plataforma que inicia con D. Ahí, si tú eres suscriptor, puedes entrar a verla. Tan solo yo te invito a que veas quizá los primeros 30 minutos de la película o los primeros 20 minutos de la película, donde se va a ver mucho la personalidad de Walter Mitty. Walter Mitty es una persona con herido de rechazo. Las personas con herida de rechazo son muy imaginativos, son muy creativos. Ellos como que viven una realidad alterna. Puede estar pasando aquí una situación como yo ahorita que estoy hablando contigo, pero a la vez yo puedo estar pensando en 20,000 historias y 20,000 maneras en que esto que yo estoy haciendo contigo se va a desarrollar. Viven, o sea, como constantemente en su propio mundo. Hay esa desconexión con nosotros. Generalmente las personas con herida de rechazo van a encerrarse en su mundo, que es lo que los llena, en sus propios gustos. No les gusta ser muy sociales o sociales bajo sus condiciones. Pueden tener gustos tan variados y tan poco, como más bien inusuales, que el resto de la gente siempre los va a contemplar como raros, pero eso les llena. Y de verdad, ese tipo de personas van a preferir quedarse en casa viendo un libro, viendo páginas en internet de cosas que a ellos los atrape, que estar en una reunión con muchas personas, platique y platique, hablando y hablando, o no simplemente hasta bailando, ¿no? No son mucho de ese tipo de actividades. Entonces, no te pierdas esa película, vela, analízala, coméntame, ¿no? En relación a qué te parece esta situación que tiene él. Y hay muchos aspectos que nos van a hablar de esta herida. Por el otro lado, la versión de cuando una herida de rechazo también es tan fuerte, aunque también esta película también la volveré a abordar en otra herida porque se juntan, es la de Tenemos que hablar de Kevin, con Tilda Swinton y Ezra Miller. Yo también te recomiendo que la veas, porque ahí la situación que pasa la mamá durante su embarazo es todo lo que te referí hace unos minutos atrás en relación al estrés que llega a tener la mamá. E incluso el físico de la misma actriz Tilda Swinton es la típica fisonomía de alguien incluso de rechazo, y crea a un hijo al cual está rechazando, porque también cuando te mencioné la edad en la cual se gesta el rechazo, y que puede ser de hasta la 2ª u 8ª semana de embarazo e incluso hasta el 3er mes, si la mamá no conecta con su hijo, si la mamá se aleja de él, puede también crear entre rechazo y la siguiente herida, que es la herida de abandono. Entonces, esa película también nos marca mucho esas condiciones que mencioné, además también cómo puede ser una persona a partir no de la forma más positiva, sino quizá negativa por todo el enojo que tiene a partir de esta herida. Pero ve estas dos y vas a entender mucho de lo que te acabo de explicar. Entonces, bueno, ahora me voy con el tema de la corporalidad. Pues ya de entrada te mencioné que las personas con herida de rechazo tienen un físico muy delgado. Se ven cuerpos muy rígidos, tensos, duros. Te decía, son sumamente delgados. Cuando tú ves a una persona sumamente delgado que parece como un popote, como un palito, digo, como pareciera que tiende la tendencia a esa persona casi a desaparecer, ¿no? Que dices, Dios mío, ¿dónde se compra sus pantalones, ¿no? Porque es sumamente delgado. Y te digo, es sumamente delgado porque no quiere ser percibido. Se ven apretados, expresiones frías, ¿no? De cara. Hay también mucha rigidez en esta parte de lo que es la quijada.
tienen la sonrisa helada, ¿no? Ellos son los clásicos de que cuando dices sonríes, se quedan así. Y dices, no, sonríe de forma más natural. ¿Ah? Es también parte de la fisonomía. Te decía, tienen poca masa muscular. Generalmente, si uno los ve, se ven asimétricos, se pueden ver como más como hacia un lado, ¿no? O se pueden ver como hacia atrás. La asimetría en su cuerpo no es clara, ¿no? Por eso te decía, es completamente asimétrico. Su cuerpo, la mayor parte de la temperatura del cuerpo es frío, obviamente por el poco músculo que tienen, siempre suelen tener mucho frío, siempre tienen que tener guantes, bufandas, ¿no? O pantalones o blusas que sean afelpadas o que les generen calor. Los brazos los suelen como soltar y ser como brazos lánguidos, hombros que también se empiezan como a encoger, porque te digo, en esta parte de si yo no los llego a desplazar, me veo. Entonces aquí no, hay que encogerme. Su respiración es una respiración muy limitada y la voz mayormente de estas personas puede ser apagada o débil. Pero recuerda, cada quien va a tener más o menos, ¿no? Algunas de estas características. Estas son algunas de la parte corporal. Ahora, si me voy en relación a lo que es la máscara, ¿no? Esta parte de core, la máscara, el ser inferior y el ser superior, lo que te puedo decir es que la máscara en las personas de la herida de rechazo, como te decía, van a evitar todo contacto social, van a ser todos los antisociales de los grupos, los que nunca quieren ir, los que siempre tendrán algo mejor que hacer que estar ahí. Pero también otra parte de esa máscara que se quiere mostrar, ¿no? Para yo no ir a esa reunión, para evitar, ¿no? El pretexto perfecto es tener un mejor proyecto, es que también estas personas son muy intelectuales. Te decía, ve esta película de Mitty y verás, ¿no? Cómo se ingenian, cómo piensan, cómo crean muchas cosas. Se esconden en su intelectualidad y esa es una gran máscara de protección para ellos. Inventan, como te decía, un mundo completamente paralelo, que también es parte de su máscara. El aislarse es la máscara y sobre todo son personas que son muy dispersos. Si tú tienes algún amigo que sea muy disperso, quizá por ahí tenga algo, porque recuerda, o es física, puede tener la persona físico y comportamental, o puede tener las dos. El ser inferior de una persona con esta herida, pues son personas que muy en el fondo guardan una rabia, pero es una rabia escondida. No la van a aceptar o les cuesta mucho trabajo aceptar, pero en ellos hay mucho enojo. También son personas que generalmente ignoran o le prestan importancia a las cosas y a las personas, a las cosas importantes para otros. Porque, reitero, si yo le presto atención, quizá a mí no me la presten y entonces me pueden rechazar. Hay un desinterés también por las otras personas. No les va a importar y pudieran parecer para otros personas muy egoístas porque solamente el interés es para ellos y para sus cosas, por lo cual se llegan a mostrar muy indiferentes ante los demás. Incluso son muy excluyentes, te digo, siempre se van a apartar. Son las personas más aisladas que podemos ver. En el ser superior, obviamente en que se van a poner atrás de la máscara de inteligencia, te decía, son personas que son sumamente creativas, sumamente brillantes. Vas a encontrar por ahí muchos escritores, muchos cineastas que van a tener estas características y que han creado obras increíbles, historias que a nadie más se les pudieron ocurrir más que a ellos, por estos mundos paralelos en los que se encuentran. Su inteligencia y su agudeza mental son increíbles, son pensadores y son personas muy sabias, pese a que se aíslan, siempre están en esa reflexión, se esconden en los libros, ¿no? Muchos de ellos suelen ser innovadores y también suelen ser muy imaginativos. Obviamente, si te das cuenta, en su ser inferior y su ser superior son completamente opuestos, ¿no? A partir de esto. ¿Cuáles son las consecuencias o los desafíos que va a vivir una persona con heridas o con esta herida particular de lo que es el rechazo? Pues el reto que tienen ellos es el sentir que tienen un espacio, un lugar
¿no? Y el derecho de existir en este mundo, porque fue algo que sintieron que peligraba y que no lo tenían mientras estaban gestándose en la panza de su mamá. Entonces, algo que es muy importante con personas que tengan esta herida es demostrarles ese afecto, el hacerlos sentir, el darte su lugar, el hacerlos que estén muy seguros y también aceptarlos de forma incondicional. Eso es como de lo más importante que puedes hacer, y establecer esos vínculos que hagan también una aceptación de los miedos al fracaso que puedan tener, ¿no? Y hacerles ver que no necesariamente todas las personas los van a rechazar. Algunos síntomas físicos de quien llega a tener la herida de rechazo pueden ser personas que tienen mayormente dolores de cabeza, que pueden sufrir mucho de diarreas, de diabetes, es una enfermedad quizá también muy recurrente, y quizá también aquí, ahorita que dije diabetes, a veces cuando pensamos en diabetes pensamos siempre que les va a dar a las personas que tienen una complexión un poquito más gruesa, pero se sabe también, ¿no? Y se ha visto que personas delgadas también tienen diabetes, y la diabetes es por este miedo y esta amenaza de muerte constante. Muchos de ellos tienen alergias, sufren de alergias, también tienen deficiencia en los ojos, y quizá la enfermedad más grave que puedan tener la mayor parte de personas con herida de rechazo sean el cáncer y muchas enfermedades respiratorias, entre otras más. Con eso te acabo de dar un panorama, yo creo que bastante general, y también con ciertos detalles importantes para que tú ubiques qué de ti hay de la herida de rechazo. Para también, si eres mamá, ¿no? Puedas conocer qué se gestó en tu hijo de esta herida, qué fue lo que provocó. O incluso si tú estás siendo una madre joven, que puedas ver y conocer qué cosas inconscientemente pudiste haber generado o hayas generado en tus hijos. Pero recuerda, nadie es perfecto. Lo que es importante es conocer y saber aprovechar y darle la vuelta a la moneda para hacer de la herida de rechazo algo que pueda seguir ayudándome a crecer. Y es así como también quiero, como siempre, despedirme con una frase que cierre mucho de lo que vimos y que te apoye en esta parte, si es que tú tienes la herida, a que reflexiones y que te sientas muy, muy diferente a lo que te has sentido hasta el momento. El rechazo puede ser una herida profunda, pero también es una oportunidad para descubrir nuestra verdadera fuerza interior, aprender a amarnos a nosotros mismos más allá de la validación externa. La herida de rechazo no define quién eres, sino cómo has aprendido a sobrevivir. Sanar la herida de rechazo es un viaje hacia el autoamor y la aceptación incondicional. Al reconocer y aceptar nuestra herida, abrimos la puerta a una nueva forma de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Pues me queda más que agradecerte por este tiempo de escucha, también de acompañamiento, por todos los comentarios que me han dado en diversas fuentes, ya sea redes sociales, mensajitos. También por ahí estaré contestando algunas de las dudas que se han generado a partir de los episodios que hemos hecho, tanto aquí como en Spotify. Recuerda que tienes esos dos canales más todas las redes sociales con las que contamos. Si te gusta el contenido, recuerda suscribirte, dale clic a la campanita. Si te gustaría y acabas de identificar que esta herida no es importante para ti y te gustaría que la trabajáramos juntos, ya sabes, puedes escribirme al correo que aparece aquí o mandarme un mensaje vía WhatsApp a este número, y con muchísimo gusto podemos platicar y podré, si tú gustas y es así, acompañarte en este camino para sanar. Y bueno, pues nada, nos vemos la siguiente semana. Espero que esto te siga gustando, que aprendas muchísimo de ello, y te recuerdo mi nombre, yo soy Adriana y estaré muy contenta y como siempre emocionada de volverte a ver. Me despido de ti, cuídate mucho y nos vemos pronto.